Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el Evangelio de San Juan, con el capítulo 3, y hoy de una manera muy especial queremos reflexionar sobre el versículo 6. Vamos a ubicarnos un poco lo que nos dice este versículo: lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Palañan de versículos de San Juan, el escritor sagrado. Lo primero que hacemos es contextualizar dentro de la misma Biblia, es decir, el contexto bíblico. Nos sitúa siempre en este diálogo, Nicodemo, con Jesús. Y aquí el Señor revela el misterio del origen espiritual, es decir, nacimiento nacimiento biológico, sino que una nueva vida. Siempre ya lleva. Volvamos al origen. Upeago desde el aspecto bíblico del Antiguo Testamento y Gatuñan de ella volvamos a lo genesíaco. Upea dice volver al Génesis. Peñan de Yara, ñan de Yapo Areisha, lleva Peñan de Yapo Areisha, es decir, el origen. Upea jinala ñan de Yaicuana, Hayaye, esa peamiana, Yaicuamijangua. ¿Cuál es entonces ese objetivo? El añan de Yara, Moya, Cueveñan de Recoebe, Peñan de Poveñan de la Yagüero, Guatajan. Volver al origen genesíaco, volver a lo genesíaco, al Génesis. Entonces, queridos amigos, recordemos que aquí Nicodemo es incapaz de comprender esta dimensión sobrenatural del mensaje. Porque él pues le va a decir, pero ella me lo pico y tú llega, entonces hay que ver si sirve, y volver a nacer. Esto le llamamos el lenguaje de la ironía joánica, porque ese pico que tiene jarrero cacuala, pero no entendemos, dicatumo hay jave oigo la que venían de ya es biológicamente no es eso lo que le está diciendo Jesús. Ironía joánica jerawea. Es como para decir, ella muchas veces la entender y la oye, tiene que ser un nacimiento espiritual. Peñan de Yara o Moiva, Peñan de Recobe, Peñan de Coanga lleva, Peñan de Aputu, Uñamindu Urireye y Cuamorto para la Yaguatana. Y bueno, esto es lo que está queriendo decir. Aquí Nicodemo se ha quedado interpretando todo lo que es simplemente desde la lógica humana. Es decir, él entiende, hay que nacer de nuevo. Entonces, sin embargo, Jesús le va a responder con una afirmación categórica
que delimita dos órdenes de existencia. Por una parte está el orden del basar, ¿verdad? El basar, queridos amigos, significa la carne, la naturaleza humana, pero que es la limitación. Coñande ñandero, oye, ya lleva, ese es el basar. Pero por otra parte está el nacimiento del ruaj, es decir, el nacimiento del espíritu, aliento divino, vida, espíritu. Basar no significa solamente cuerpo, queridos amigos, sino que también es esa condición humana de fragilidad, el basar. La carne es débil, el espíritu, entonces, lo que nos da vida. Había sido nosotros podemos. Ya digo, y captura, lleva peña de yarango, o me embasteñan de era, él allá por las cosas. Así es que la carne y el espíritu en esa, vamos a decir, yo no quisiera decir en esa lucha, ¿verdad? Porque tiene que haber siempre una complementación, porque es parte de nuestra vida. No digo, él ya lucha contra la carne, ¿verdad? Sino que lo que tenemos que hacer es encaminar con la fuerza del ruaj, el espíritu del Señor, encaminar esta naturaleza tan importante que es nuestro basar, es decir, es nuestra persona, nuestra propia vida. Por lo tanto, Jesús aclara ahí por la añade de nacimiento, por una parte físico, que no puede producir una vida eterna. Es decir, lo biológico, queridos amigos, no produce la vida eterna. Lo biológico, por eso decimos nosotros, recuérdate que eres polvo y que al polvo ha de volver. Upea ñande bueno mandu ajina la ñande ayepa pe ya yuriré como mundo ape ari ñande ya ayeta ape ya hata pe ya es ¿verdad? Ahora, solo el Espíritu, queridos amigos, es el que puede engendrar aquello que participa del mundo de Dios. Y estos son los valores y son los principios del Señor. Así que esta frase del Espíritu responde directamente a la confusión que tiene Nicodemo. Y así abrimos todo este camino hacia la revelación del nuevo nacimiento espiritual. Entonces, el nacimiento espiritual, el nacimiento a través del ruaj. Todo esto, queridos amigos, dentro de un contexto histórico, sabemos que en el judaísmo del siglo I, los fariseos, como Nicodemo, creían en la resurrección final, pero no en un nuevo origen interior. ¿Verdad? Pero ese origen interior que transforma ya aquí al hombre. Entonces, para ellos lo importante era simplemente la observación fiel de la ley, la Torá, bastaba para entrar a la vida divina, solamente observando fielmente la ley. Sin embargo, el Señor dice, no, tiene que haber un nuevo nacimiento, que es la actitud, no es simplemente el cumplir la ley por la ley, sino que tu forma y tu actitud de enfrentar la vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. La virtud teologal de la esperanza. Nos preguntamos, ¿cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida? Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros, sin embargo, que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad, es idealismo. Hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿Es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual
deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas. El libro del Eclesiástico dice de esta manera: sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor habrá sido abandonado por Él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor? Porque el Señor tiene piedad y misericordia, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza? Pone en nuestros corazones el deseo del cielo, el de la posesión de Dios, deshaciéndonos de todos los bienes terrenales. Hace también eficaces nuestras peticiones, nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Pero tiene también sus obstáculos: la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios. También el desaliento y la desesperación. Hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación. La Eucaristía como prenda del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos con ese deseo de la posesión de la vida eterna. La Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Dos trocitos de madera ya te echaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María, moldeados en el barro, dan la imagen navideña y la yegua color rosado. De regalos sandía y chipá, naranjitas y tacoa, pehueruque lomita, ñame yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame yara y pehuara. Con chipá se hizo la cena y un pedazo de embellú. Estamos en Nochebuena, la noche del Boralbú. Qué lindo que está el pesebre, mirando un poco el urbú. En sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa.
pehueruque lomita, ñande yara y pehuara. El pesebre, los amigos y el cariño hacia Jesús se enlazaron con la caña y el famoso arroz Jesús. En la tierra el pasto verde y en la mente una ilusión. Oh paisao y la gente, oh hace corazón. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñande yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñande yara y pehuara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Bendita la noche, el cielo se abrió. Bendita la noche, nació el Redentor. Bendita la noche, de luz y esplendor. El pequeño niño es verbo de Dios, junto a María y José. Hoy yo te contemplaré, don sagrado del Señor, Jesucristo Salvador, junto a María y José. Hoy yo te contemplaré.
Jesucristo Salvador. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 3 del Evangelio de San Juan, el versículo 6. Dice, de la carne nace carne, del espíritu nace espíritu. Ahí por entonces la Yeikua por mí lleva el ruaj y el basar. Estas son las dos palabras claves. Siempre el basar quiere decir también toda nuestra vida integral que va unida siempre con el aspecto espiritual, con el aspecto del ruaj. Pero upeare con la ya es no es aquí una lucha que tenemos que luchar contra la carne, el basar, sino que tenemos que encaminar esa fuerza porque a través del basar es, como decían los filósofos también, es el sustento, es la sustancia en el que el espíritu, el ruaj también activa y participa. El que dirige, el que da la fuerza, y por eso habla de una vida interior, de una vida espiritual. Upeya entonces ñande la yeikuana, añambogüero guatá, ñande yarome eva ñande como vida, basar y ruaj. Jesús entonces con esto está introduciendo un cambio radical en afirmar que la vida eterna no proviene de una herencia étnica, es decir, por ser judío simplemente, o que provenga simplemente de la ley de la Torá porque ya cumplí y lleva, o por ser del linaje de Abraham simplemente, sino que lo que recrea y lo que hace que el hombre sea salvado por Dios es el hecho, queridos amigos, que la fuerza del ruaj, es decir, la fuerza del espíritu, es lo que recrea al hombre, a nosotros. Yo pude haber sido un gran pecador, puedo tener grandes pecados, queridos amigos. Pero sin embargo, no es simplemente la ley por la ley que me va a cambiar, sino que es cuando esa actitud del ruaj del espíritu cambia y yo digo, yo quiero verdaderamente responder a esa esencia de mi naturaleza que Dios me ha regalado. O puede entonces con la fuerza del espíritu para poder encaminar, como decíamos, nuestro basar. En la tradición de los profetas, el anuncio de un corazón nuevo por el ruaj, Elohim, ya estaba presente, ¿verdad? Esto sobre todo lo vemos en Ezequiel, por ejemplo, les daré un corazón nuevo. El ruaj, el espíritu nuevo, la actitud nueva para que exista una nueva vida. Desde el aspecto cultural y antropológico, esta palabra basar, porque decíamos nosotros en este versículo, de la carne nace carne. El basar, entonces, describe la condición limitada del ser humano. Alañan en limitación en el basar. Finitud, vulnerabilidad, inclinación natural hacia las cosas materiales, que después puedan quedar superficiales si es que nosotros no lo sabemos utilizar, ¿verdad? Porque y nos damos cuenta que hay algo mucho más interesante detrás de todo esto. No era entonces una palabra negativa, sino que un reconocimiento antropológico de que el hombre por sí mismo no puede elevarse a un nivel divino. Es decir, es casi como secundario, ¿verdad? Que Dios nos da dentro de nuestra integralidad para que podamos realizarnos nosotros como personas. Pero es el aspecto espiritual entonces, el aspecto del ruaj, el que continúa nuestra vida y nuestra existencia. El espíritu en la mentalidad hebrea no es algo etéreo, sino que es la fuerza activa, soplo de vida, dinamismo que transforma nuestro interior. Y Jesús afirma que la vida nueva no nace de los impulsos humanos,
por el esfuerzo que yo hice, etcétera, etcétera, sino de una acción directa del Espíritu sobre la persona. ¿Qué quiere decir este ruaj entonces que influencia sobre la persona? Quiere decir que en la medida en que en la medida en que comprendemos que es la fuerza del Espíritu, nuestra actitud, nuestro deseo de hacer un buen camino, entonces también el basar, la carne, lo biológico y todo lo que tenemos como soporte, la sustancia del hombre, entonces va a tener una vida encaminada. No va a ser una vida descarriada, humanamente hablando, carnalmente hablando. Desde una antropología dual, porque hay espíritu y carne, entonces el aspecto teológico tenemos que saber que el hombre, según la carne, pertenece al mundo de la naturaleza, aquí donde estamos insertos. Pero el hombre, según el espíritu, pertenece a la esfera divina, a la esfera de Dios. Naturaleza, esfera divina. Combinación entonces, queridos amigos. Los dos elementos están combinados. Ahora, esta distinción no nos divide, queridos hermanos, a nosotros como seres humanos, sino que subraya el aspecto de que humanamente, biológicamente, la carne tiene que estar abierta siempre al espíritu, una necesidad de apertura a lo trascendental, para que el alma se vuelva también plenamente viva. Así que, queridos amigos, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Apeña mañana de moyolo. Apeña mañana del aspecto antropológico, cultural y del aspecto entonces que nos ayuda a nosotros a realizarnos como personas. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ella es paraguaya, de Cacupé, y no hay paraguayo que no la quiera. Y ustedes saben que en toda América la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa. Y no porque haya estudiado más que otras, porque esa mujer, la mujer del Paraguay, ustedes, las mujeres paraguayas que están acá, supo asumir un país derrotado por la injusticia y los intereses internacionales. Y ante esa derrota llevó adelante la patria, la lengua y la fe. Y la Virgen, al tomar la ciudadanía paraguaya bajo el nombre de los milagros de Cacupé,
nos dice que también está dispuesta a ayudarnos a llevar adelante la patria, la lengua, o sea, la cultura y la fe. Es la madre de la fe. Por eso es doblemente gloriosa esta imagen, por ser la madre de Dios y por ser paraguaya. Así que lo menos que se merece es un aplauso. Ya las caravanas de los promeserios ascienden la loma de Caacupé, campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con su canto dulce para el Ñemboé. Virgencita Santa, recuerdo de un día, un salmo en los labios, hasta aquí llegué, y allí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como este cielo que cubre el suelo donde nací. Como en un misterio de leyenda sabia, de un tiempo remoto que no debo ver, evoco tu imagen, que es la de mi raza, de estirpe serrana, virgencita india de Caacupé. Un día quisiera llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste volver. Desde entonces ciego, creyente y sincero, tu pueblito humilde, Virgencita Santa, se postró a tus pies. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como este cielo que cubre el suelo donde nací. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre, vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa Ñande Yarañe, todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, y líbranos del mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, y líbranos del mal. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 3 de San Juan, el versículo 6,
que dice, de la carne nace carne, del espíritu nace espíritu. Hay algunas palabras claves exegéticas, por ejemplo la palabra basar, ¿verdad? Carne. En hebreo designa esa condición humana en toda su fragilidad. En toda la fragilidad, entonces, queridos amigos, esta condición nuestra, que es impermanencia y dependencia. Impermanencia y dependencia. No es simplemente cuerpo, sino que es la totalidad del ser humano cuando permanece cerrado sobre sí mismo. Está cerrado, ¿verdad?, sobre sí mismo. Y entonces está gobernado por sus límites. Vea la basarina. Entonces, ella esa ponaya y cuana. Esta es la tendencia, ¿verdad?, que nos lleva hacia el aspecto de una encarnación. Yaiké, dentro de la naturaleza. Es lo que nos hace sustancia en medio de las otras sustancias. Por lo tanto, basar expresa un modo de existencia marcado por lo efímero, por lo que es inclinación natural y también por la incapacidad de alcanzar la vida divina sin una ayuda de Dios, sin una ayuda externa. Queridos amigos, el basar es entonces tierra, ya es ahí. Upeago Génesis capítulo 3 versículo 19, y oigan, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Ahora, en nuestra exégesis bíblica, nosotros entendemos que la carne señala esa imposibilidad del hombre de autorredimirse. Y entendí que tú entonces la autorredimir. El hombre de por sí no puede autorredimirse. La redención viene de Dios, queridos amigos. Por eso que es importante también, hace poco estábamos hablando, ¿verdad?, cuando el Vaticano saca esta nota aclaratoria. Es conveniente, decía esta nota, no utilizar la terminología corredentora. Y justamente por eso aquí está el aspecto teológico, queridos amigos. El asunto es que muchos no, que esto, que la Virgen es corredentora, no entendéis la teología, no entendéis. Tenemos que hacer una buena catequesis, porque redención justamente quiere decir el basar, la carne, la humanidad, que es redimida justamente, pero estábamos diciendo, aquí necesitamos la fuerza externa, es decir, la fuerza de Dios, la fuerza del Ruaj, la fuerza del Espíritu. Y esa fuerza pertenece a Dios, es el ámbito divino. Y entonces, por eso dice el Vaticano, y mira que grandes teólogos como nuestro Papa Ratzinger, por ejemplo, uno de los más grandes teólogos de nuestro siglo, ¿verdad?, que tuvimos hace poco, y que fue Papa incluso, esta es una gracia de Dios, ¿verdad? Él mismo decía, no, es mejor no utilizar porque puede llevar a una confusión. A pesar de que dice, y está la palabra o sea, ayuda en la redención. Pero ella no es redentora, ¿entienden? El único redentor es el ruaj, es decir, la fuerza de lo divino, Dios, que redime, que salva al hombre, que saca del pecado. Esto, si nosotros entendemos de San Juan, es muy interesante, ¿verdad? Porque la exégesis bíblica, queridos amigos, nos explica que la carne, el basar, señala la imposibilidad del hombre de autorredimirse. Entonces, cuando afirmamos, pero absolutamente, que la Virgen es criatura, es igual que nosotros, es carne, ella no es Dios, no es diosa, ¿entienden? Entonces, quiere decir, queridos amigos, que nos ayuda a entender mucho mejor el origen, que sigue siendo terrenal. El origen es terrenal, ¿verdad? Y por lo tanto, Jesús aquí subraya que lo nacido de la carne es carne. Lo nacido de la carne es carne y siempre seguirá siendo carne. Ahora, este término nos recuerda que la salvación no procede de la naturaleza humana, sino de la intervención divina que nos eleva. Es la intervención divina que nos eleva. Y de ahí viene lo que nosotros entendemos como la asunción, es decir, ser asumido. La carne, el basar, que es asumido, ¿entienden? Y entonces glorificado. Pero la carne es glorificada justamente con la gracia de Dios, del Ruaj,
la fuerza externa a nuestra condición humana del bazar que es imposible que se autorredima. Bueno, creo que más claro que esto, queridos amigos, imposible. Solo el agua. Y después hay otra expresión que es justamente bazar por una parte, pero ahora el ruaj. Y justamente el ruaj en hebreo quiere decir el viento, el soplo, el aliento, la vida, pero como fuerza activa de Dios. El ruaj es la fuerza activa de Dios, es el principio creador, es el principio recreador, según Ezequiel 37. No es una sustancia, sino que es una presencia dinámica que nos transforma a nosotros. Y desde aquí, en el contexto de Juan, ruaj designa el origen divino de esta vida nueva. La vida del hombre, por eso después va a decir, y el espíritu, ¿verdad? Primero dice, la carne sigue siendo carne. De la carne nace carne. Del espíritu nace espíritu, es decir, de Dios, que nos redime, nace la fuerza de la resurrección. Volvemos enseguida con más de Yarañé Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Hace 2000 años, en la parte oriental del mar Mediterráneo, un maestro llamado Jesús de Nazaret subió a un monte y se dirigió a una gran multitud. Era una multitud de gente insignificante, de pobres y enfermos. Su tierra había sido ocupada por el Imperio Romano que les cobraba impuestos muy altos. Este es un grupo de harapientos. Y si bien no parecen gran cosa, Jesús dijo que algo muy sorprendente estaba iniciando con ellos. Abrió su boca y dijo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Bueno, Jesús usa esta frase para hablar de una nueva realidad. Desde nuestra perspectiva, vemos un mundo de violencia y corrupción donde los poderosos son quienes definen lo que está bien. Pero para Jesús hay un reino donde reina la generosidad, donde hay justicia y paz. Es un mundo donde el amor tiene la última palabra. Esa realidad quizá esté en los cielos, más allá de nosotros. Exacto. Es la realidad celestial de Dios que puede parecer lejana. Pero Jesús estaba diciendo que el cielo estaba viniendo a la tierra, aquí y ahora, empezando con esta gente. ¡Qué inesperado! Y también lo que dice a continuación. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Este grupo que está en el fondo de la sociedad sabe muy bien lo que es la pérdida y el dolor. Pero Jesús dijo que algo estaba llegando y que iba a transformar su dolor en gozo. Y entonces dijo: Bienaventurados los insignificantes, pues ellos heredarán la tierra. Estas personas no son poderosas o importantes, pero esperen, dice Jesús, porque un día serán ustedes los que gobernarán el mundo. Oye, suena como si Jesús estuviera iniciando una revolución. Pues más o menos. Pero no es una revolución de los que tienen hambre de poder o influencia. Este es un movimiento de personas que van a servir porque anhelan relaciones saludables entre las personas, las comunidades y las naciones. Sí, en palabras de Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues recibirán misericordia. Imagínate, un grupo de débiles insignificantes gobernando el mundo a través de la generosidad, el perdón y la justicia. Esta es una revolución al estilo de Jesús. Y seguido a esto, Jesús dice: bienaventurados los de corazón puro, pues verán a Dios. Esto sí que sube las expectativas.
Para ser parte de esta revolución, mi corazón tiene que ser tan puro que pueda mirar directamente a Dios. Bueno, Jesús sabe que todas nuestras decisiones, aun las buenas, frecuentemente tienen motivaciones mixtas. Para Jesús, la paz verdadera solo es posible a través de personas que saben que necesitan ser transformadas si es que van a amar a Dios y a los demás de verdad. Esto suena maravilloso, pero es un llamado radical. Exactamente. De hecho, Jesús continúa analizando cuán radical es. Bienaventurados los pacificadores, pues serán llamados hijos de Dios. La nueva realidad de Dios no va a suceder por sí sola. Requiere de personas que estén dispuestas a intervenir en los conflictos de los demás, impulsando y ayudando a crear un camino hacia la paz. Pero esa manera de vivir puede ser peligrosa. Así que Jesús dice: bienaventurados aquellos que sean perseguidos por la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Sí, intervenir en conflictos y abogar por la paz, esa no es una manera cómoda de vivir. Así que Jesús llama a las personas a esta revolución pacificadora y menciona el alto precio. Bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes falsamente por mi causa. Gócense y alégrense porque su recompensa en los cielos es grande, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. ¿Qué quiere decir los profetas que fueron antes que ustedes? Bueno, Jesús y toda esta multitud eran israelitas, y en sus escrituras hebreas, Dios prometió que a través de Israel, su reino sería restaurado en todo el mundo. La historia continúa. Israel se volvió tan corrupto y violento como los demás, y terminaron esclavizados a naciones opresoras. Pero los profetas israelitas se levantaron contra estos reinos y criticaron su corrupción. Dijeron que un día el reino celestial de Dios entraría a través de un pequeño grupo de israelitas que estarían dispuestos a rendir todo a Dios. Así que Jesús quiere que esta multitud vea que ellos son parte de este legado. Sí, y por eso Jesús concluye este primer bloque de enseñanza con 3 imágenes de sus escrituras. La primera es: ustedes son la sal de la tierra. La sal es un mineral que preserva la comida por largo tiempo. Y en la Biblia, la sal es usada como símbolo del pacto duradero de Dios con Israel. Jesús está diciendo que Él y este grupo de harapientos son la fiesta de lanzamiento de las antiguas promesas duraderas de Dios de restaurar al mundo. Y luego Jesús dice: ustedes son la luz del mundo, y una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Él se está refiriendo a la imagen bíblica de la luz de Dios, su presencia, alumbrando desde su morada en el templo de Jerusalén, que era una ciudad sobre un monte. Pero estas personas no son quienes gobiernan, ni siquiera viven en Jerusalén. Y sin embargo, sorpresa, dice Jesús, ustedes son la sal, la ciudad y la luz. Ustedes son los bienaventurados, la nueva Jerusalén que va a mostrar el reino de Dios a todo el mundo. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y estamos reflexionando el Evangelio de San Juan, capítulo 3, hoy el versículo 6. De la carne nace carne, del espíritu nace espíritu. Decíamos que esta palabra, ruaj, sobre todo estábamos mirando, del espíritu nace espíritu, en cuanto a basar, carne, nace carne. Aquí se indica que la obra espiritual no es un esfuerzo humano, sino que es un don gratuito que proviene de Dios. Y ese don gratuito, el ruaj, que reconfigura el corazón del hombre, nuestra propia mente y nuestra propia identidad. Por la fuerza del Espíritu que nos libera. Ahora, el Espíritu hace posible una existencia que supera lo terrenal. Y entonces permite ver, entrar y vivir en el reino de Dios. Permite ver, entrar y vivir en el reino de Dios. Por eso, queridos amigos, tenemos algunas enseñanzas muy importantes. Primero, existen 2 nacimientos, 2 órdenes en este nacimiento.
Y hay que discernir entre lo que nace de nuestras propias fuerzas, es decir, el basar, y lo que nace desde Dios, es decir, del ruaj. Dos nacimientos. Primera cosita. Dos condiciones del hombre que ciertamente se integran. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es el límite justamente del basar, es decir, de la carne, la limitación que tiene la carne como tal. La autosuficiencia moderna fracasa porque ignora la dimensión espiritual. La autosuficiencia, el basar, Sheimo Ashentema hoy, como si fuese que yo me voy a autorredimir, autosalvar. Y dice que no. Es una ayuda externa, es decir, que viene del ruaj, la fuerza de Dios. Y por lo tanto, la acción creadora del espíritu en la familia, en el trabajo y la sociedad, solo el espíritu puede generar esa paz, esa sabiduría y esa renovación profunda. Solo la acción creadora del espíritu, el ruaj. Luego, queridos amigos, una cuarta enseñanza es que el espíritu, como origen de identidad nueva, es el espíritu el que nos dará el origen de esa nueva identidad. Vais a ver, eso es lo que nos va a renovar y nos va a dar vida nueva. Y queridos amigos, esto es tan real, esto es tan fuerte, ¿verdad? Esta expresión que es el espíritu, el que da origen a esa identidad nueva. Y esta nueva identidad verdadera nace del espíritu y no de éxitos o fracasos humanos. Y por último, queridos amigos, la colaboración con la gracia. Colaboración con la gracia. Y aquí entra el basar, ¿verdad? ¿Por qué, queridos amigos? Porque el basar entra dentro de la limitación humana del hombre. Pero donde dice voy a tirar entonces aquí la toalla, si anda ya podemos a ver, más lleva porque oye, no. Aquí hay algo más, queridos amigos. El basar, es decir, la colaboración de la gracia, el ruaj, es el que nos abre al espíritu, nos va a exigir a nosotros humildad, silencio y docilidad, y sin esta cooperación permaneceremos en lo carnal. Sin tener esta fuerza del espíritu, sin tener la colaboración de la gracia, queridos amigos, nosotros siempre vamos a permanecer simplemente en lo carnal. Así que ñañamiento uponaque, ñamañaponaque, va a la yahuerecoa como principio y como valor. Algunas veces que ñandeco, aquí quiero ver como valor, como si fuese lo eterno. La bebida, la farra, la caña, pelota de cuello, apeisa. O sea, cosas muy superficiales que no dijimos que no sean elementos lindos como soporte de la vida del espíritu. Pero esa vida del espíritu tendrá razón de ser, queridos amigos, cuando le damos la primacía, es decir, en ese primer lugar para que dirija lo que nos sostiene, que es la sustancia del hombre, que somos nosotros. Muy bien, queridos amigos, así nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.